Bien, ya comenzamos a trabajar el trabajo práctico, en realidad a continuar. El viernes pasado lo comencé. Bien, activen su micrófono para interrumpirme cuando tengan una pregunta. Bien, bueno, veamos el práctico 4. Bien, el viernes pasado trabajamos el punto 3, bien, el punto 2, ¿verdad? Y no hay 3, a ver, está mal numerado, acabo de descubrir que está mal numerado. Ah, ahí está el 3. Bien, vamos a trabajar el punto 3 a partir de ahora. Bien, miren, voy a copiar acá este ejercicio, porque me resulta más cómodo escribir en la pizarra virtual. Bien, espérenme un segundito. Bien. Bueno. Bien, punto 3 del práctico. Bien. Repito, me preguntan en el acto cualquier duda que tengan. Dice, se sabe que la suma de n términos de una progresión aritmética está dada por esa fórmula. Bien, la fórmula que está pintada de amarillo. Donde A sub 1 es el primer término de la diferencia, y D es la diferencia entre dos términos consecutivos. Es la constante, obviamente, de que debe tener toda sucesión aritmética. Aplicando esta fórmula, calcular el resultado de las siguientes sumas. Bueno, yo en la clase que di hoy en todas las comisiones donde me tocaba, y que quedó grabado, ya hice cosas de este estilo. Bien, así que bueno, ahora tenemos un ejercicio distinto. Bien, ¿se está grabando? Sí, bien. Bueno, entonces, por ejemplo, voy a hacer el apartado A. ¿Estamos? Voy a hacer el apartado A. Entonces, fíjense para el apartado A. 7 más 10 más 13 más 16 más 19 hasta 304. Bien, hasta 304. Bueno, ¿por qué digo que es una sucesión aritmética? Y por supuesto, entonces podría aplicar esa fórmula. ¿Por qué? Porque veo que primero tengo una suma, ¿bien? Y ahora tengo que decir que es una sucesión aritmética. Porque cada término de esa suma se obtiene del anterior sumando la misma constante. ¿Bien? 7 más 3, 10. 10 más 3, 13. 13 más 3, 16. Y así. Entonces, después sigue el 19. 19 más 3, 22. 22 más 3, 25. Bueno, no me interesa escribir a los términos intermedios hasta llegar al 304. ¿Sí? Obviamente tengo que saber que existen términos allí. Bien, lo que me interesa aquí es encontrar el valor de esta suma. Bueno, entonces, esta es una sucesión aritmética. La escribamos con el símbolo suma. Esto es la suma de, ¿cómo se escriben los términos de una sucesión aritmética? Bien, es el primer valor, 7, más esa diferencia que hay entre dos términos consecutivos, 3 por, y en vez de poner n voy a poner i o k o j. El n generalmente no se usa como subíndice de la suma. Generalmente, ¿no? No es que esté prohibido. Entonces voy a poner acá i, menos 1. Con i desde 1 hasta, bueno, y eso es lo que tengo que averiguar. A ver, para ver que no me equivoqué, ¿no? Con la fórmula, la verifiquemos. Pero antes de verificar voy a simplificar, porque aquí al sacar este paréntesis tendría un 3i menos 3, y con este más 7 te va a quedar 3i menos
no, más 4, ¿o no? Bien, al simplificar, ¿para qué complicarnos? Hay que simplificar la expresión. Bueno, la verifiquemos. Repito, me falta poner acá quién es el último valor a dar ahí. Entonces, la verifiquemos. Para i igual a 1, reemplacen acá 1. 3 por 1, 3 más 4, 7. Bien, para i igual a 2, pongo acá el 2. 3 por 2, 6 más 4, 10. Para i igual a 3. 3 por 3, 9 más 4, 13. ¿Bien? Pues ya me quedo tranquilo allí. Bueno, ¿y cómo hago para saber qué valor poner acá en el límite superior? ¿Hacemos un calculito auxiliar? Hacemos un calculito auxiliar y nos preguntamos, ¿cuál sería el valor que habría que darle al índice i para que 3i más 4 valga el último valor, 304? Bien, y de acá tengo 3i igual a 300, ¿o no? Y de acá tengo i igual a 100. Bien, así que ese sería el último valor a dar al índice, 100. Bien, ojo, todavía no apliqué la fórmula, ¿no? ¿Por qué? Porque para la fórmula necesito, para aplicar la fórmula de la suma, necesito la cantidad de términos, luego el primer término, el último y dividirlo en 2. Entonces, cantidad de términos. Si la suma va desde i igual a 1 hasta 100, ¿cuántos términos tiene la suma? ¿Qué les parece? Si va desde 1 hasta 100 y actuaría de contador, 100 términos. Entonces, cantidad de términos 100 por el primer término. Lo ven aquí, pero también lo ven ahí está más cantado. 7, primer término 7, que sería el valor que resultaría de reemplazar acá para i igual a 1. ¿Bien? Y si reemplazara aquí para i igual a 100, tendría el último término. 7 más 304 dividido en 2. Bueno, acá me queda un 50 y entonces ahora hago 50 por 7 más 304, que sería, bueno, no me quiero equivocar, para eso está la calculadora, entonces tendría 304 más 7, bien, 304 más 7, que es 311, todo eso multiplicado por 50. Bien, van a usar mucho la calculadora en este tema. Bien, 15.550. Por favor, verifiquen ustedes sí, profe, el resultado. Acompáñenme con los cálculos y de paso también me revisan y aprenden más. Bueno, entonces me pedí eso, es calcular el valor de la suma de estos 100 términos, o sea, si lo ponemos en palabras, la suma de estos 100 términos de una sucesión aritmética que comienza en 7 y va de 3 en 3, bien, hasta llegar al 304, es el valor de esta suma, 15.550. Bien, ¿estamos? Entonces, supongamos una situación sencillísima de aplicación. Yo te digo, te doy 7 pesos y por día me tenés que ahorrar 3 pesos, al cabo de cuántos días, y al cabo de 100 días, ¿cuánto dinero vas a tener? ¿Me entiendes? Partís con una base de 7 pesos y todos los días ahorrás 3 pesos más, o por ejemplo, ganás 3 pesos más, y los juntás, los sumás, no lo gastás, lo acumulás. En el día 100 vas a tener 304, pero en la suma de todo el dinero que has acumulado, 15.550. Bien. Bueno, acá vamos a copiar y pegar. Vamos al próximo punto, pero no voy a hacer todo, les hago el último,
y les dejo para ustedes el segundo. Les hago el apartado C ahora. Apartado C. Cuando la suma ya está presentada, así abreviada, no hay tanto cálculo que hacer, porque aquí están todos los datos que necesito. Primero, por favor, distingan que esta es una sucesión aritmética. ¿Y cómo me doy cuenta que es una sucesión aritmética? Porque esta expresión es una expresión lineal, un polinomio de primer grado. Primer grado. Cuando es un polinomio de primer grado, es una sucesión aritmética. Bien, créanme, si dudan, pues se ponen a desarrollarla. Pero digo, no hace falta. Bien, entonces, puedo aplicar la fórmula. Era cantidad de términos. Si comienza en 0 y termina en 25, ¿cuántos términos hay? 26. Muy bien, 26 términos. Por el primero, bien, por el primer término, que sería lo que resulta de reemplazar I por 0 en la fórmula. ¿Me quedaría? 3 por 0, 0, más 5, 5. Primer término, 5. Y último término, lo que resulta de reemplazar por el último valor en la fórmula. Así que 3 por 25 es 75, está fácil. 75 más 5, ¿cuánto sería? 80. 80. Sobre 2. Bien, y entonces tendrías ahí un 13 por 85, ¿verdad? Un 13 por 85, y eso da 1105. Bien, en el banco de preguntas van a tener muchos ejercicios de cálculo y por supuesto preguntas del tipo numérica, en este sentido, de que ustedes van a tener un campo a donde colocar el valor. Ustedes van a tener que hacer el cálculo e ingresarlo en un campo. Bien, no le voy a dar yo el valor para que ustedes me digan si es o no. ¿Estamos con eso? Ya vamos a hacer, por supuesto, si antes de la evaluación del TP4, un simulacro. Bien. Bueno, vamos al punto 4. Copio y pego. Espérenme un segundito. Bien. Bueno, vamos acá. La ventaja de esta pizarrita que es infinita. Es infinita, no hay límite. Bien. Como un lienzo infinito. Bien, bueno. Dice, se sabe que la suma de los n términos de una progresión geométrica, bien, está dada por esa fórmula. Recuerden que una asociación geométrica era aquella donde cada término era obtenido del anterior multiplicando siempre por la misma constante. Y a esa constante le llamábamos razón. Bien, y la representábamos con R. ¿Mm? Bien, dice de esta fórmula que cuando tenga la suma de los términos de una sucesión geométrica, lo que yo necesito es tener los datos, que cuáles son, a ver, la escribo más grande, suma de, dice, igual a 1 hasta n. N sería la cantidad de términos entonces. Primer elemento de la sucesión, por la razón a la i menos 1, y dice que esta suma es igual al primer elemento por la razón elevada a la cantidad de términos menos, menos 1 va abajo, la razón elevada a la cantidad de términos menos 1 sobre la razón menos 1. Bien, esa es la fórmula que está allí chiquitito, no sé si quieren que lo agrande. Bien. Sí se ve bien, profe. Bien, perfecto. Entonces, ahora hagamos el apartado A. Dice 1 más 3 más 9 más 27 más 81 y así hasta 3 a la 99. Bien,
Uno de los errores más frecuentes que cometen es que a todo le aplican la misma fórmula. O sea, aplican la fórmula de suma de los términos de una sucesión aritmética a toda sucesión, aun cuando no sea aritmética. O la fórmula de la suma de los términos de una sucesión geométrica a todo, aun cuando no es geométrica. Y entonces eso está mal, porque esta fórmula solamente vale para la sucesión geométrica. Entonces, acá el enunciado un poco como que les está diciendo que lo es, ¿verdad? Pero en el banco de preguntas que ustedes tengan, yo no les voy a decir, esta es una asociación geométrica, ojo, ¿me entienden? Yo no les voy a estar diciendo, yo les voy a decir, sume, encuentre el valor de esta suma. Son ustedes los que tienen que decir qué fórmula aplico. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta que es geométrica? Cuando cada término es el anterior por una constante. Bien, observen acá, estamos por 3, por 3, por 3. Y entonces a esto lo puedo escribir, o sea, es geométrica. Es geométrica. Y entonces, ¿cómo escribo esta suma con el símbolo suma? Es el primer término, que es 1, por la razón a la i menos 1, para i desde 1 hasta... A ver, veamos que por lo menos esta fórmula represente a estos términos. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿no? En la primera clase, en la primera semana de la unidad. Para i no igual a 1. Perdón, profe, en este caso, y no empezaría en 0, porque, por ejemplo, cualquier número elevado a 0 es igual a 1. Claro. Ah, bien, bien. Pero si vos pones acá 0, fíjate, te va a quedar 3 a la menos 1. Ah, tienes razón. Bien, pero, o sea, no hay problema en que vos inicialices tu índice en 0. Pero acá entonces la fórmula va a ser 1 por 3 a la i. Las dos cosas están correctas. Ah, bien, no había visto el i menos 1. Gracias. Bien, ¿cuál es la ventaja de que comencemos en 1? La única, que es que el índice superior te va a dar la cantidad de términos. Bien, es la única, pero ninguna es mejor que la otra. Bueno, y entonces, ¿qué valor pondrían acá? Vuelvo a escribir. De tal modo que el último valor te arroje, o sea, para el último valor de i, acá se te genere un 3 a la 99. Uno dice así, ¿qué valor? Cálculo auxiliar. ¿Qué valor le tengo que dar a i tal que i, 3 a la i menos 1 sea 3 a la 99? Una ecuación exponencial donde las bases son iguales, hermosa. Si las bases son iguales, el exponente también debe ser, los exponentes también deben ser iguales, por lo tanto, i igual a 100. 100. Bien, bien, era algo que a lo mejor a simple vista lo podíamos deducir. Perfecto. Bueno, y entonces ahora aplico la fórmula, ya tengo todos los datos. Bien, la fórmula era primer término por la razón a la n menos 1 sobre la razón menos 1. ¿Quién es el primer término? Que lo ven aquí, 1. pero también lo ven acá cuando yo ahí le doy el valor 1. Bien, primer término 1. La razón la ven aquí, porque es ese numerito que está en verde, que esa constante que yo debo multiplicar a cada elemento, a cada término para obtener el siguiente, también la ven acá, porque es la base del exponencial. 3 a la cantidad de términos, que en el caso de tener que mi contador comienza en 1, la cantidad de términos es el numerito, ¿verdad? El índice superior. 3 a la 100 menos 1 sobre 3 menos 1. Bien, por supuesto, simplifico, y o lo dejan de manera exacta,
lo dejan de manera exacta o lo pasan a notación científica. De manera exacta sería que me pongan un medio, 3 a la 100 menos 1. Bien, si ustedes ese es un número demasiado grande, si pasan a la notación científica, 3 a la 100 da 5,15 por 10 a la 47, menos 1 por un medio, es 2,57. Entonces ya pongo acá aproximadamente 2,58, pongamos 2 cifras decimales, por 10 a la 47. Bien, en notación a veces computacional lo ponen así, que seguramente sus calculadoras, o, pues la verdad que hace rato que no tengo una calculadora propiamente dicha, ¿no? Moderna. Lo que tengo es la calculadora, las aplicaciones de calculadora en el celular, que a lo mejor ustedes también lo expresan así. 2,58 y luego E47. Bien, así lo expresan. 2,58 E47. ¿No? El exponente es 47, te dice. El exponente de la base 10 es 47. Bien. Bueno, déjenme en que copie esto para que quede. ¿Alguna duda hasta allí? No. No, profe. Bien. Hagamos otro apartado y el resto les queda para ustedes. Bien. Bueno, y pasa lo mismo que hace rato, cuando tengo una suma ya abreviada con el símbolo suma, la cosa requiere de menos cálculo, porque es como que ya tengo ahí todos los datos. ¿Pero por qué les cuesta más? En la realidad les cuesta más, pero me parece que les cuesta más por el hecho de que no interpretan bien el símbolo suma. Bien, entonces, por ejemplo, voy a hacer lo del apartado C, que dice suma desde igual a 0 hasta 100, de 3 por 2 a la i. ¿Cómo sé que es una suma de una sucesión geométrica? Porque la fórmula es una exponencial. Y la base de la exponencial, esa es la razón. Bien, si no, pues la desarrollan y se van a convencer. Bien, entonces, ¿qué necesito para la fórmula? Primer término. Primer término. Y el primer término va a ser lo que resulte de reemplazar en la fórmula para i igual a 0. ¿Que cuánto sería eso? Para i igual a 0. 3. 2 a la 0. 3 el resultado. Claro, 3 el resultado. Por. Bien, la razón. ¿Que quién es? 2. 2, elevada a la cantidad de términos. 101. Muy bien. Es 101 porque i comenzó en 0. Bien, recuerden esta formulita. Si ustedes tienen que su índice va de m hasta n, la cantidad de términos es índice superior menos índice inferior más 1. Bien, resto ambos y le sumo 1. Eso vimos en la primera clase la semana pasada. Menos 1 sobre 2 menos 1. De nuevo, aquí me queda un número grande. 3, 2 a la 101 menos 1, lo dejan así, o su forma exponencial. También, ojo, a veces en los bancos de preguntas hay formas exactas, pero equivalentes a lo mejor a la obtenida primeramente. O sea, por ejemplo, acá saco el paréntesis y tengo esto. Estas dos son formas exactas. Bien.
Lo que estaría muy mal es que ustedes me hagan acá 3 por 2, 6 a la 101. Eso estaría tremendamente mal, ¿verdad? ¿Pueden hacer 3 por 2, 6? No, ¿verdad? Porque el 3, Dulce, el 3 no está bajo la influencia del 101. Ah, no está en la base, el 3 no está elevado a la 101. Entonces no me pueden hacer 3 por 2, 6. Ese error, que a lo mejor alguno dice, profe, ¿cómo se le ocurre? Bueno, es que se me ocurre porque lo veo en los exámenes. Bien, así que le va a quedar este otro apartado, es del estilo de este, es en donde menos tenemos que trabajar. Bien, bueno, saquemos otro ejercicio. Profe, pero ¿cómo sería resolviéndolo? Porque no entendí bien el ejercicio No, anterior. no, ya lo hemos resuelto. ¿En este? Claro, bueno, el Porque me anterior decía calcular la suma. ¿Vos sentís que no lo hemos resuelto todavía? Era calcular el resultado de las sumas. Y este es el valor exacto. ¿Vos sentís que no lo has resuelto? Sí, está resuelto, es un valor exacto. Lo que pasa es que esto es un número con muchísimas cifras decimales. No me alcanzaría, ¿me entendés?, la hoja del papel para escribirla. Entonces, ¿cómo lo soluciona eso? Digamos, ¿cómo lo solucionamos a eso? ¿Cómo solucionan a eso las máquinas? Las calculadoras. Imagínate que la calculadora no tiene un visor tan grande para mostrarte tantas cifras. Entonces, ¿cómo lo soluciona? Lo soluciona con la notación científica. Mira, pero no nos tenemos que engañar, ese valor que me da la calculadora no es exacta, ¿no? Porque está redondeado. Sería 7,61 por 10 a la 30. Entonces, por eso aquí pongo aproximado. Esto es igual, pero con este simbolito significa aproximadamente. ¿Bien? Claro, sí. Podemos tener más o menos precisión en la aproximación. Por ejemplo, acá mi calculadora me está dando más cifras decimales, dice 7,60, 59, 036, bueno, y me da más por 10 a la 30. Bien, pero sigue siendo aproximado, porque vienen más cifras y no las está considerando. En el banco de preguntas, nosotros a veces lo que hacemos es pedirle el resultado con una o dos cifras decimales. Bien, les indicamos ahí, cuando el ejercicio es un ejercicio del estilo donde se espera una respuesta numérica, les decimos, del resultado con una cifra o con dos cifras decimales y listo. ¿Mm? Perfecto. Vamos al punto que sigue. Ya copio y pego. Es del mismo estilo. Exactamente del mismo estilo. Tendríamos que haber hecho ahí un ejercicio, dos ejercicios en uno. Nada más que no les ayudo indicándole que se trata de una asociación aritmética o de una asociación geométrica. Ustedes con solo verla tienen que decirlo. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, el apartado B dice suma de i igual a 1 hasta 15 de 4 y más 5. Y entonces digo, esta es una sucesión aritmética porque es una expresión lineal en la variable i. Es una sucesión aritmética. ¿Qué es lo que necesitaba yo? ¿Se acuerdan? N por A1 más A sub N sobre 2. Bien, cantidad de términos. Si I va de 1 hasta 15, ¿cuántos son los términos? 15. 15. Por el primer término. El primer término lo que resulta de reemplazar
en la expresión por el primer valor del índice. ¿Qué te quedaría? 4 por 1, 4, más 5, 9. Más, y el último término es lo que resultaría de reemplazar por el último índice. 4 por 15, 60, más 5, 65, sobre 2. Bien, bien. Fíjense en que todos, o sea, y es siempre entero, multiplicado por 4 más 5 va a ser siempre entero. Acá yo tendría una suma de enteros, ¿no? Si acá ustedes se equivocan en los deditos en la calculadora y obtienen un decimal, no puede ser, porque suma de enteros es siempre entero. Entonces, voy sumando 9 más 65 por 15 dividido en 2. Bien, y da exactamente 555. Bien, un mínimo de control a veces, si el resultado es coherente o no, hagamos. Bien, entonces si sumo enteros, no puede ser que el resultado sea decimal. Bien, espérenme un segundito, que yo aprovecho para formar mi archivito. Bien, con las respuestas. Vamos. Le hago el apartado D. Suma de I igual a 1 hasta 19 menos 2 a la I. El índice I está como exponente. Esta es una exponencial. Entonces es una sucesión geométrica. ¿Qué es lo que yo necesitaba para una sucesión geométrica? Era así. Primer término por la razón a la cantidad de términos, menos 1 sobre la razón, menos 1. Bien, ¿quién es el primer término? Es aquello que surge de aquí, de reemplazar por el primer valor. Entonces, menos 2 a la 1, ¿cuánto sería? Menos 2. Bien, por la razón. ¿Quién es la razón siempre? Es la base del exponencial. Es menos 2. Elevado a la cantidad de términos. 19. Perfecto. Menos 1. Sobre razón, menos 2, menos 1. Bueno, imaginen ustedes acá que tienen una suma de términos que a veces son positivos y a veces son negativos, ¿verdad? Porque si la base es negativa, el exponente, si es par, el resultado es positivo, pero si es impar, el resultado es negativo. Bien, así que si yo desarrollara esta suma, si quieren háganlo, le va a quedar una suma con signos alternados. Así que el resultado puede ser positivo o negativo, para empezar eso. Bueno, acá tendría yo un menos 3, y que con este menos 2 se van a cancelar los menos, y vas a poder formar el 2 tercios, por menos 2 a la 19, que si quieren, ya mismo saco ese paréntesis, y me queda esto, menos 1. ¿Verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Hay diferencia, ¿verdad? Acá ya este menos está afuera de la influencia del 19. Ya sé que el resultado es negativo. ¿Por qué? Porque es impar. Porque el exponente es impar. Que si yo acá hubiera tenido un 18, ya hubiera escrito así. Porque ya sé que el resultado es positivo. Bien, pero acá yo sé que el resultado es negativo, por eso pongo menos 2 a la 19 menos 1. Bueno, esto es negativo. Menos 1 negativo, por 2 tercios, el resultado te va a dar negativo. Bien, entonces, ese sería un valor exacto, o sus variantes, digamos, si distribuyen el 2 tercios adentro, que algebraicamente no es que les quede más simple. Bien, o sea, si me dijeran ustedes, ¿qué prefiere en sus formas exactas?
esto o este, yo creo que prefiero lo de arriba. Bien, perfecto. Y ahora su forma aproximada. Voy a hacer primero el 2 a la 19, 2 a la 19, y a este valor lo multiplico por 2 tercios negativo. Bien, y hagan ustedes también el cálculo. No, a ver, voy a hacerlo de arriba. Sería 2 tercios por, bien, menos 2 a la 19, o sea, para introducir en la calculadora, la primera expresión era más cómoda. Bien, puesto en la calculadora esta expresión. Y me da, en realidad me da un valor exacto, porque es un número grande, pero no tan grande. Me da menos 349.526. ¿Alguien ha hecho el cálculo como para corroborar? Sí, profe, si estoy en el cálculo. Bien. Bien. Bueno, pueden tener esa suerte, ¿no? Que dé un número grande, pero no tanto. Que podamos escribir todas sus cifras, perdón, sin necesidad de notación decimal. De notación científica, perdón. Sin necesidad de notación científica. Bien. Y bueno, el último ejercicio que podemos hacer es el 6. Porque ya el 7 necesita la teoría que todavía no di. Dice nada más abreviar usando el símbolo suma. Bien. Ya vamos a ver si a lo mejor también podríamos calcular el valor de la suma, por más que no me lo haya pedido el ejercicio. Bueno, a ver, vamos al apartado B. Les dejo el apartado A para ustedes. 3 menos 5 más 7 menos 9 más punto suspensivo más 151. Bien. ¿Es aritmética? Para hacer aritmética, la diferencia entre dos valores consecutivos tendría que dar una constante. Hagamos la resta del segundo menos el primero. Menos 5, menos 3, menos 8. Ahora hagamos la resta del tercero menos el segundo. 7 menos 5, 12. Bien, no es aritmética. Esto tendría que haber salido lo mismo. Bien, no es aritmética. ¿Será geométrica? Para ser geométrica, el cociente de dos valores consecutivos tendría que haber dado lo mismo. Bien, o lo que es lo mismo. Cada valor es el anterior multiplicado por la misma constante. Estoy tratando de ver quién es esa constante. Divido el segundo sobre el primero. Menos 5 sobre 3. Menos 5 tercios. Divido el tercero sobre el segundo. 7 sobre menos 5. ¿Estas fracciones son iguales? ¿O a ver, simplificando una puedo expresarla como la otra? No. A ver, recuerden algo de la secundaria. Si A sobre B igual a C sobre D, ¿qué se tiene que ocurrir? ¿Qué tiene que cumplirse? Que A por D igual a B por C. B por C. C por B. Bien, esto en la secundaria, proporciones. ¿Se acuerdan el concepto de proporción? Bueno, Sí. entonces, menos 5 por menos 5, 25, 3 por 7, 21. Así que no. Entonces, no es una sucesión aritmética ni geométrica. Y es que es así. No es que todas las sucesiones tienen que caer en esta clasificación. No, para nada.
para nada. Hay infinitas sucesiones. Lo que pasa es que la aritmética y la geométrica, además de tener un patrón de comportamiento, son muy usadas, ¿ah? Están presentes en muchos patrones. Entonces, por eso son objeto de estudio especial. Bueno, ¿qué es lo que observo? ¿Cómo hago para? Disculpe. Porque ¿qué era lo que tenía que hacer? Sí. Sí, le iba a preguntar que qué Tenía, clase de sucesión era esta. no, a lo sumo No, puedo decir de signos alternados. Es lo que las bien, bien. caracteriza. Más, menos, más, menos, más, menos. Pero yo, la tarea, sí. ¿Y cómo se desarrollaría esta suma, Claro, bueno, eso voy. esta sucesión? Mi tarea era abreviar usando el símbolo suma. Y para usar el símbolo suma, yo necesito encontrar el término genérico, ¿se acuerdan? El A sub K, el A sub I, como quieran llamarle. La fórmula del término general. Entonces, la observo a la sucesión. 3 menos 5, 7, menos 9, bien, y digo, esta tiene signos alternados, y los signos alternados se pueden representar con las potencias de menos 1. Menos 1, bien, las potencias de menos 1 tienen esa característica. Para el valor par me da 1, para el valor impar me da menos 1, me va generando más 1, menos 1, más 1, menos 1. Eso por un lado. Y ahora, si pienso en los valores absolutos, vuelvan a pensar esto, pero mirando los valores absolutos de los números, ellos, o sea, vine a ser, chicos, estaría yo pensando la cosa así, como si yo acá tuviera un 1 por 3, un menos 1 por 5, un 1 por 7, un menos 1 por 9. Es como si yo estuviera separando por un lado el signo y por otro lado los valores absolutos. Y 3, 5, 7, 9, 3, 5, 7, 9 son números impares. Y los números impares sí forman una sucesión aritmética. Los números impares sí forman una sucesión aritmética. ¿Cuál es el primer término? 3. ¿Y cómo va acá? De 2 en 2. ¿Verdad? Entonces, si pienso en una sucesión, en la sucesión de los impares, la fórmula sería primer término más el índice, más la diferencia que es 2 por i menos 1. Bien, esto si quiero que i comience en 1, ¿no? Y entonces yo tendría 2i menos 1, 2i menos 1, ¿estamos? 3 más, sí, ¿por qué no me da 2i? Ah, 1 sería. Más 1, chicos. Acá yo tengo menos 2, 3, menos 2, más 1. ¿Bien? Bueno, a ver, le demos ahí valores para i igual a 1. 3, 3. para i igual a 2. El 5, para i 5. igual a 3. El 7. Bueno, entonces, esta es la fórmula que representaría a los números 3, 5, 7, 9. Y entonces, cuando yo acá vaya ahora a escribir la fórmula de la sucesión que me interese, de signos alternados, la voy a componer de dos partes. De una parte que me va a dar el signo menos algo elevado a la algo, perdón, menos 1 elevado a la algo, por la parte, el factor que me da el valor absoluto, 2i más 1. Bien, ahora, i comienza en 1. Yo quiero que el primer término sea positivo. Entonces, si aquí yo pongo simplemente i,
me va a dar negativo. Yo necesito que para el primer término me dé positivo, así que el menos 1 te tiene que quedar como. El menos 1 tiene que Positivo. quedar elevado a un número par. Claro, y te va a dar positivo si está elevado a un número par. Bueno, la cosa es sencilla, lo tienen que arreglar. Ponen acá más 1 o menos 1. Bien, bien. Entonces para i igual a 1 vas a tener menos 1 al cuadrado, que es más 1 por 3. Para i igual a 2, acá vas a tener cubo, o sea, negativo por 5. El menos 1 por 5, menos 5. ¿Lo ven? Esta es una estrategia. Esta es una estrategia para algunas fórmulas. Bien, cuando vos veas que a los términos los podés como descomponer en factores, como por ejemplo acá, yo separé por un lado el signo del valor absoluto. O también cuando lo podés descomponer en fracciones. Había un ejercicio que hice en clase donde había todos los números eran fracciones. Entonces, por un lado modelamos el numerador y por otro lado modelamos el denominador. Esa sucesión no era ni geométrica ni aritmética. Esta sucesión, 3 menos 5, 7 menos 9, no es sucesión geométrica ni aritmética. Pero sí, la de los valores absolutos, ¿se entiende acá, no? Sí, la de los valores absolutos, sí. Es así. La alternada, no. La de signos alternados, no. Bien. Entonces, ahí tengo. Por eso no me pide, ahora lo acabo de descubrir, esta era la idea, no pedimos el valor de la suma en este enunciado porque no lo podemos tener, porque no hemos enseñado cómo calcularlo. Sí se puede calcular, ¿no? Sí se puede calcular, pero no hemos avanzado y tampoco lo vamos a hacer hasta ahí en este tema. O sea, sobre el símbolo suma hay mucho por decir, ¿bien? Pero bueno, nosotros nos conformamos con esto. Bueno, y fíjense en el apartado C, bueno, todo es símbolo, así que claro, por supuesto, no puedo obtener el valor de esa expresión. Y creo que ustedes conocen, ¿cómo se llaman las expresiones de este tipo? De álgebra lo ven supuestamente, o en la secundaria. Un polinomio en X de grado n, que es el mayor exponente con el que figura el polinomio, ¿ah? Un polinomio de grado n, ¿ah? Que en la secundaria le dedican mucho a los polinomios porque son el modelo matemático más usado que hay, los polinomios. Bueno, es una suma. ¿Hay un patrón de comportamiento? Sí, los X van aumentando, siempre están los X y van aumentando de exponente, de 1 en 1. O sea que yo voy a decir, todos estos términos tienen la siguiente forma. Hay un coeficiente A, que tiene un cierto subíndice, y un X que tiene un cierto exponente. Ellos son los que varían. ¿Bien? Y entonces, fíjense, cuando tenga A sub 1, es X a la 1, ¿verdad? Índice y exponente coinciden, ¿lo ven? Y A0, ¿lo pueden imaginar aquí? A X, poniendo ¿qué cosa? X a la Acá 0. ponen X a la 0, acá pueden imaginar que tienen A0 por X a la 0. O sea que acá también en este término coincide el subíndice del A con el exponente del 0. Bien, entonces si simplemente ponemos así, A sub I, X a la I, que sea, no pongan así, a la misma altura el A que el I, ¿no? Y es subíndice, entonces es una letrita más pequeñita que va debajo del renglón, se puede decir.
A sub i x a la i, y desde hasta Sería desde i igual a 0 hasta n. muy bien. ¿Y cuántos términos? No, última pregunta. ¿Cuántos términos entonces tendría esta suma? N más 1. Muy bien. N más un término. Perfecto. Bien. Bueno. El próximo ejercicio es de inducción, pero que todavía no hemos visto. Bien, así que ahora me abro a las preguntas, a cualquier pregunta. ¿Cuál sería la fórmula recursiva de una progresión aritmética? Bien, espérame un segundito, ya vuelvo a la pantalla. Ahí está. ¿Me siguen viendo la pizarra? ¿Sigo compartiendo? Sí. Bien. Bueno, vos estás por rendir el final, ¿verdad? Sí. Álvarez, ¿o estás Sí, cursando? profe. No, estoy por el final, el 15. Bien, perfecto. Una sucesión aritmética, ¿cómo se define? Como aquella donde cada término, salvo el primero, es el anterior más una constante. Entonces, vas a tener en una sucesión aritmética un primer término que si querés inicializarlo con 1 o con cualquier valor, ¿verdad? Le llamemos a sub 1 igual a, no sé, a ver, a sub 1 igual a k, ese k es cualquier valor. Y los siguientes términos va a ser el anterior, así lo expreso al anterior, más una constante, más d, que sería, que a esa constante en la definición le llamamos d. Ahí está. El primer valor, que es libre de tomar el valor que quiera, se podría decir, y el siguiente valor ya no es libre, es el anterior más d. Entonces, supongamos, recién teníamos en este ejercicio, ya lo borré, qué tonta. A ver, mira, acá teníamos 4i más 5. 4i más 5. Yo les decía que ese 4i más 5 era una sucesión aritmética. Supongamos acá tenés una sucesión acá tenés una sucesión aritmética, porque es una expresión lineal. A ver, la describamos. Para i igual a 1, tendrías un 9. Para i igual a 2, 4 por 2, 8 más 5, 13. Para i igual a 3, 4 por 3, 12 más 5, 17. ¿Cuál es esa constante que vamos agregando para obtener el siguiente término? 4. 4. Ahora, no me hace falta, te digo esto, ¿no? Ahí está el 4. El 4 es el coeficiente del índice. Bien, entonces, ¿cómo la defino recursivamente? Para los que están cursando por primera vez, definir algo recursivamente significa que para obtener un nuevo valor, yo necesito el valor anterior. Bien, eso vemos en la clase que viene. Entonces, ¿cómo digo? Esta sucesión se definiría así. El primer valor es 9. 9. Y todos los demás valores se obtienen sumándole al anterior, ¿qué cosa? ¿Qué constante? 4. Bien, ahí está. Y para la geométrica, Y te invento una geométrica, o recién teníamos esta, menos 2 a la i, ¿te acuerdas? En un ejercicio. Sí. Bien, menos 2 a la i. Entonces, la geométrica es esta que cada término es el anterior por una constante. Bien, a ver, supongamos, le tenemos que siempre dar una inicialización al i. Entonces, ¿quién era la razón acá? menos 2. Menos 2. Bien, ¿y el primer término? Menos 2. También menos 2, de casualidad. A ver, ya vamos a hacer una variante.
Entonces voy a tener primer término, menos 2, y todos los demás términos. Es el término anterior por la razón, por esa constante que yo uso para multiplicar el anterior para obtener uno siguiente. Si querés lo ponés entre paréntesis, aunque no haría falta. Bien, lo ponés así. Lo que no se hace, pero por una cuestión para evitar confusiones, cuando hay un producto, esto lo saben desde la escuela, cuando hay un producto, nunca ponen, y hay símbolos, nunca ponen las constantes detrás de los símbolos. O sea, si yo pusiera así, ¿me entienden? Entonces, podría darse a una mala interpretación. Entonces, no es que esté mal, pero no se usa. Se ponen los coeficientes adelante de los símbolos. ¿Bien? Ahora, supongamos que me equivoqué. ¿Cómo hago? Y desarrollen a la sucesión. Para i igual a 1, menos 2. Para i igual a 2, 4. Para i igual a 3, menos 8. Para i igual a 4, menos 2 a la cuarta, 16. ¿Bien? ¿Verdad? Ahora díganme, ¿esta sucesión cumple o no esta condición? Primer término, menos 2. Y lo siguiente, ¿cómo se obtiene? Multiplicando el anterior por ¿quién? También por menos 2. ¿Ven? Aquí coincidió el primer término y la razón. ¿Estamos? Miren una variante, pero sería otra sucesión, ¿no? Si yo ahora digo a sub i igual a menos 2 a la i, pero i comenzando en 0, i comenzando en 0, i comenzando en 0, bien, ya no es la misma sucesión, porque para i igual a 0 tendrías 1. Luego, para i igual a 1 menos 2, luego, para i igual a 2, 4, y seguirían los mismos valores que recién, es cierto, pero se puede decir que esta sucesión, que esta y esta son iguales. No, ¿verdad? No. Dos sucesiones son iguales cuando término a término coinciden. Y acá el primer término es 1 y allá el primer término es menos 2. Son sucesiones distintas. ¿Eh? Bien. Miren cómo influye una pequeña variación en el índice. Bien, entonces, ¿cómo sería su forma recursiva? Como i comienza en 0, al primer término le vamos a llamar a sub 0. Porque comienza en 0. A sub 0 igual a 1. Y a sub n igual a menos 2 por a sub n menos 1. Bien, o sea que, miren, la parte recursiva, ¿nosotros qué decimos? Estas son formas recursivas de una sucesión. Y que todo depende de quién sea el primer valor, porque la fórmula, ahora miren la fórmula recursiva, mejor me voy a expresar así, lo que llamamos relación de recurrencia. Esta es la relación de recurrencia, propiamente dicha, esta parte. Esta es una relación de recurrencia. Yo puedo tener la misma relación de recurrencia y sin embargo, como las sucesiones comienzan en distintos valores, las sucesiones son distintas. Sí. Misma relación de recurrencia. Relación de recurrencia. Es una fórmula, es una ecuación donde un término de una sucesión depende de otros. Es la misma, pero al comenzar en distintos valores se generan distintas sucesiones. Y entonces, a este conjunto de condiciones le llamamos forma recursiva de una sucesión.
de una sucesión. Entonces, las formas recursivas de una sucesión se componen de dos partes. Condiciones iniciales, que pueden ser una o más de una, bien, y la relación de recurrencia propiamente dicha. Bien. Entonces, recién una aclaración más, supongamos una práctica más, supongamos que tengan dos condiciones iniciales, A sub 1 igual a 2, A sub 2 igual a 3, y entonces van a tener una relación recursiva que va a ser ¿de qué orden? Porque si tengo dos condiciones iniciales. Orden 2. De orden 2. Supongamos algo sencillote, así, algo fácil de calcular, así, ¿no? Esta sería de orden 2 porque cada A sub n depende de dos valores anteriores, lineal, porque todo está elevado a la 1, bien, grado 1. ¿Qué otra cosa veíamos en las relaciones recursivas? Veíamos la homogeneidad. Nula. Claro, si la sucesión nula, esa que dice A sub n igual a 0 para todo n, al reemplazar acá la verifica, entonces es homogénea, y en este caso sí, bien. Y la otra cosa, si es de coeficientes constantes, bien. Esta es una forma recursiva, una sucesión dada en su forma recursiva, que consta de condiciones iniciales, bien, iniciales, y de relación de recurrencia propiamente dicha, bien, relación de recurrencia. La desarrollemos a la sucesión. Primer valor, 2. Segundo valor, 3. Vamos por el tercer valor. Ya para el tercer valor ocupo esta fórmula, que ¿qué me dice? Reste los dos anteriores. El anterior menos su anterior. Así que aquí, ¿qué me va a quedar? 3 menos 2, 1. Bien, seguiría el 1. ¿Quién sigue ahora? 1 menos 3. Menos 2. ¿Quién sigue? Menos 2, menos 1, menos 3. Bien. Menos 5. Ah, no. Menos 1. Menos 1. Porque es menos 3, menos 2. Claro. Menos 3 más 2, menos 1. Menos 1, menos 3. 2. Bien. No necesariamente, cuando hay términos negativos, tienen que ser de signo alternado, ¿no? Miren, aquí comenzamos con 3 positivos, sigo con 3 negativos, y bueno, hay que ver a dónde nos lleva esto. ¿Bien? Ahí tengo. Bueno, hay ejercicio en el banco de preguntas a donde les digo que, dada esta sucesión, me generen los 10 primeros valores de la sucesión y que ingresen los caracteres sin espacio. Entonces me tengo que poner 2,3, 1, menos 2, menos 3, sin ningún espacio. ¿Mm? ¿Estamos? Sí, profe. Ahí le paso una duda más por el chat de Telegram. Bueno, déjame que vean. Bien. Ya copio la imagen. Bien, saltamos de tema. Vamos a lógica. Dice, dado el siguiente razonamiento, de decir si es válido o no es válido. Bien. ¿Cuándo se dice que es válido, Miguel? Siempre que el antecedente sea falso y el consecuente... siempre que el antecedente sea falso. No. Sí es verdadero. ¿Le llama antecedente a las premisas? No. ¿Cómo fue su pregunta? Yo hablo de la condicional. ¿Cuándo decimos si un razonamiento es válido? Yo estoy hablando de razonamiento, que por supuesto que está relacionado con la condicional, ¿no?
Cuando a diferencia de la condicional, en los razonamientos, nunca nos interesa el caso a donde las premisas son falsas. Sí, Siempre investigamos qué pasa cuando las premisas son verdaderas. Y se dice que el razonamiento es válido cuando, siendo las premisas verdaderas, la conclusión también tendría que serlo. bien. Bien, así que esa sería una pregunta de teoría que a lo mejor si estás en un examen te hacemos. ¿Cuándo se Bien. dice que un razonamiento es válido? Primero, ¿qué forma tiene un razonamiento? La forma del razonamiento era, tengo un conjunto de premisas, que pueden ser proposiciones simples o compuestas, y una conclusión. Todo razonamiento tiene esta estructura, es una condicional, ¿bien? Es si esto, esto y esto, entonces aquello. Bien, imagínate un abogado que dice, mi defendido es inocente, esa es su conclusión. ¿Por qué? Y presenta las pruebas. Como todas estas pruebas son verdaderas, entonces mi defendido es inocente. Bien, imagínate que no va a convencer a nadie un abogado que presente premisas falsas. Entonces se supone que las premisas son verdaderas. Igual que un científico si llega a algo, a un resultado nuevo de la física, de la matemática, de la química, no va a partir de premisas falsas. Si no, estaría todo mal. Bien, bueno, entonces, ¿cuándo se dice que es válido? Se dice que es válido cuando cada vez que las premisas son verdaderas, bien, la conclusión también, entonces, en lo que tiene que suceder entre premisas y conclusión, es lo que llamamos una implicación lógica. Una implicación lógica es que cada vez que esto sea verdadero, esto también. No estudio el caso de premisas falsas. Claro, claro. Bien. Entendido. Bien. Bueno, entonces, ¿y cómo era la estrategia? Ya que aquí tengo varias premisas, tengo 3 premisas. ¿Cómo era la estrategia para trabajar así como seguro, aplicando leyes y no estar haciendo tabla de verdad? La estrategia que seguíamos era enumerar las premisas. Acá tengo primera premisa. P entonces no R o Q. Segunda premisa R. Tercera premisa no Q. Y ver si puedo llegar a la conclusión. Si no llego a la conclusión, es porque no es válido. Y si llego a la conclusión, es válido. Bien. Ahora, fíjate una cosita. R y no Q, que están en el renglón 2 y 3, aparecen también aquí en el renglón 1, pero en el consecuente. Eso me inspira la siguiente idea, que capaz que pueda, si yo deduzco algo de aquí, aplicar el modus tollens. Veamos. Por un lado, combino renglón 2 y 3. Ley de combinación dice, si dos cosas son verdaderas, la conjunción entre ambas también es verdadera. Renglón 2 y 3, ley de combinación. Era una de las reglas de inferencia. La ley de combinación conjuntiva. Y esto no son iguales, pero están relacionados. Porque fíjate, si acá aplico De Morgan, tendría esto. No, saco el no para afuera del paréntesis y te quedaría R y no Q. Entonces, en el renglón 1 apliqué De Morgan. Hice esta transformación. No R o Q, lo puse como no R y no Q. De Morgan, una de las equivalencias. ¿Puedo aplicar equivalencia? La pregunta que hacen todos. ¿Puedo aplicar equivalencias en los razonamientos? Claro que sí, si las equivalencias valen en los dos sentidos. Son como igualdades. Pueden agarrar una expresión y sustituir por su igual, por su equivalente. ¿Bien? Y ahora, mira, renglón 4 y 5. Tenés, vende a ser, en el renglón 4, exactamente lo contrario al consecuente. Acá tenés R y no Q, y acá tenés no R y no Q. Entonces aquí aplica el modus tollens. El modus tollens era, si vos tenés A, entonces B, y tenés la información que no se cumple B, entonces no se va a complicar. Claro. Bien. Ese es el modus tollens. Bueno, y acá yo tengo el dato que no R y no Q no sucedió, porque quien sucedió es
R y no Q. Lo contrario. Bien, lo contrario. Y entonces, ¿qué deduzco? No P. Que no va a suceder P. El razonamiento es Renglón válido. 4 y 5, modus tollens. Entonces, es válido. Perfecto. Saca una imagen. Bien. No es el único camino de demostrar, ¿no? Podría haber otros caminos. Lo que sí no aconsejo es hacer tablas. Porque justamente para eso es que enseñamos las leyes, para que podamos trabajar algebraicamente. Porque si yo tuviera, no sé, 4 variables, 6 variables, no voy a estar haciendo tabla, cuando lo único que a mí me interesa es el caso donde las premisas son verdaderas. La tabla, de verdad, considera todos los casos, a donde las premisas son también falsas. ¿Bien? Y entonces no trabajemos de más, porque en un razonamiento solamente me interesa ver qué pasa si las premisas son verdaderas. Entonces uno dice acá, supongo que las premisas son verdaderas. Y si esto es verdadero, si cada una de estas cosas es verdadera, esto que deduje también va a ser verdadero, y esto y esto. ¿Me entienden? Esta es una serie de afirmaciones todas verdaderas, porque yo partí de cosas supuestas verdaderas y voy deduciendo, aplicando leyes, y obviamente todo lo que deduzca también es verdadero. Por eso es que Bien. con certeza no P es verdadero. ¿Bien? Perfecto. ¿Cuándo es la próxima fecha de examen, Miguel? El 15 del 9 aparece. Mesa 3. 15 de septiembre. ¿Qué cae viernes? Miércoles. Ay, Dios. Bien, 15 de septiembre, miércoles. Bueno, chicos, ahora tengo una reunión yo, así que los Bueno, dejo. profe, nos vemos. Gracias. Bien, espero que les sirva y a su vez también. Muchas gracias, profe, ¿no? Sí, sirvió. Nos vemos el otro viernes. Enseguida subo la grabación al aula virtual cuando se descargue. Nos vemos. Bien, profe. Chao, Nos profe. vemos. Hasta luego, que anden bien. Chao, profe, nos vemos. Muchísimas